Evangelio de hoy, martes, 25 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, Marcos nos presenta a Jesús como maestro que procura instruir a los que ha llamado. Dice que atravesaron Galilea y no quería que nadie lo supiera en razón de una necesidad concreta. Instruir, enseñar personalmente a los discípulos. Es que Jesús quiere apartarse de la multitud y habla en privado con sus discípulos. Les dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, que lo matarán, pero que resucitará al 3er día. Esta es una revelación importante porque, por primera vez, Jesús les habla abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. Un mensaje que aún no comprendían en su totalidad. El pasaje continúa con una escena en la que los discípulos discuten entre sí sobre quién es el más grande entre ellos. En respuesta, Jesús les da una lección de humildad y servicio. Toma un niño en sus brazos y les dice: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Esta enseñanza nos invita a reconsiderar nuestra visión sobre el poder, el prestigio y el servicio. Jesús no está buscando seguidores que busquen gloria personal o el reconocimiento de los demás. Su camino es el de la humildad, el servicio desinteresado y la entrega total por los demás. La verdadera grandeza ante Dios no se mide en títulos, riquezas o influencia, sino en la capacidad de servir con humildad y amor. La humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana. En su vida, Jesús mismo fue el ejemplo supremo de humildad. Nacido en un pesebre, sin lujos ni poder terrenal, vivió su vida en total servicio a los demás. A pesar de ser el Hijo de Dios, se hizo siervo de todos. Nos enseñó que, para ser verdaderamente grandes, debemos ser como Él. Humildes de corazón y dispuestos a servir. En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que, en su reino, los valores del mundo no aplican. La sociedad en general celebra a las personas poderosas, a las que tienen riquezas, influencia o fama. Sin embargo, Jesús nos enseña que el reino de Dios es un lugar donde los humildes y los sencillos tienen un lugar privilegiado. Los discípulos, al discutir sobre quién era el más grande, estaban buscando reconocimiento y prestigio. Pero Jesús les muestra que el verdadero camino es aquel que conduce a servir y no a ser servido. La humildad no significa debilidad o falta de valor. Al contrario, es un acto de fortaleza interior. De reconocer que no somos autosuficientes y que dependemos de Dios para todo. La humildad nos permite ver a los demás como iguales, dignos de nuestro amor y respeto. El servicio es la manifestación concreta de la humildad. Jesús no solo habló de la importancia de servir, sino que lo hizo en su vida diaria. Lavó los pies de sus discípulos, un acto que, en ese contexto cultural, era considerado una tarea de los siervos. Al hacerlo, Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo debe ser nuestra actitud frente a los demás. No debemos buscar que nos sirvan,
sino servir con amor y generosidad. En la vida cristiana, el servicio no se limita a hacer cosas por los demás, sino que implica una actitud constante de disponibilidad y sacrificio. Muchas veces, el servicio no será reconocido por los demás, ni nos traerá recompensas materiales. Pero es precisamente en estos momentos cuando más se refleja el amor de Dios en nosotros. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos recuerda que el servicio es la verdadera esencia de la misión cristiana. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Los que lo aceptan, lo anuncian con su vida. Este servicio no es solo para aquellos a quienes amamos, sino también para aquellos que nos son difíciles, incluso nuestros enemigos. Jesús, al tomar a un niño en sus brazos y decir a sus discípulos que el que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí, nos invita a ver la sencillez y la pureza de un niño como modelos de lo que debemos ser. El niño no tiene pretensiones. No busca poder ni reconocimiento, su vida está centrada en la confianza y el amor. La acogida de los más pequeños, los más vulnerables. Es una llamada a vivir nuestra fe de manera auténtica. A lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos han entendido que la verdadera grandeza está en cuidar a los más necesitados. Los pobres, los enfermos, los marginados. Jesús no solo nos llama a servir a los demás, sino a hacerlo con el corazón dispuesto a acoger a todos sin distinción. La humildad y el servicio no son solo palabras bonitas o ideales abstractos. Son principios prácticos que deben guiar nuestra vida diaria. Como cristianos, estamos llamados a seguir a Jesús en su camino de servicio, amor y humildad. Esto implica que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás, a poner las necesidades de los otros antes que las nuestras. El Evangelio de hoy nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir como Jesús nos enseñó? ¿Somos humildes de corazón y estamos dispuestos a servir a los demás sin esperar nada a cambio? El camino de Jesús es un camino de amor y servicio. Es un camino que, aunque a veces nos cueste, nos lleva a la verdadera felicidad. Al vivir con humildad y servir a los demás, encontramos nuestro verdadero propósito y nos acercamos más a Dios. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para vivir en humildad. Vivimos en un mundo donde a menudo se nos enseña que el éxito se mide por lo que poseemos, por el reconocimiento que recibimos, o por la cantidad de poder que podemos ejercer sobre los demás. Jesús, sin embargo, nos muestra un camino completamente diferente. Un camino donde la verdadera grandeza radica en la sencillez y en el servicio al prójimo. El Evangelio de hoy nos llama a cuestionar nuestras propias prioridades y a reflexionar sobre si estamos buscando el reconocimiento, o si realmente estamos viviendo como Cristo nos ha enseñado. El orgullo nos aleja de Dios y nos hace mirar a los demás con desdén, como si fuéramos superiores. En cambio, la humildad nos acerca a Él y nos permite ver la dignidad en cada ser humano. San Agustín, en sus escritos, explica que el orgullo nos lleva a alejarnos de la verdadera felicidad. Nos hace buscar nuestra realización en lo que es efímero y vano. La humildad, por el contrario, nos conduce a reconocer que nuestra verdadera satisfacción y plenitud solo se encuentran en Dios. Al adoptar una actitud humilde, nos liberamos de las cadenas del ego y encontramos un propósito más profundo en la vida. La humildad no significa considerarnos menos que los demás, sino reconocer que todos somos iguales ante Dios. Cada persona tiene un valor inmenso, independientemente de su estatus social, su riqueza o su apariencia. En el reino de Dios, los criterios humanos de grandeza no cuentan, lo que importa es el amor y el servicio. Pero ¿cómo vivir el servicio en nuestra vida diaria? El servicio no es algo que se haga solo en grandes momentos de sacrificio, o cuando la situación lo requiere. Más bien, es una actitud que debemos cultivar constantemente, en todos los aspectos de nuestra vida.
Cada día, en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad. Tenemos oportunidades para servir a los demás. Servir no siempre implica realizar grandes gestos. Muchas veces, el servicio se encuentra en los pequeños actos de amabilidad. En el escuchar a alguien que necesita compañía. En ayudar a alguien que atraviesa una dificultad o en perdonar a quien nos ha hecho daño. La vida cristiana no se limita a las grandes obras de caridad, sino que se extiende a la vida cotidiana. Un gesto sencillo, como sonreír a alguien que lo necesita. O incluso realizar una tarea en el hogar sin esperar agradecimientos. Son formas de vivir el servicio de manera concreta. Cada uno de estos actos, aunque pequeños, tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos recuerda que el servicio es una respuesta al amor que hemos recibido de Dios. Esto implica que nuestro servicio a los demás no es solo un acto de generosidad humana, sino también una respuesta a la generosidad divina. Al servir, expresamos nuestro amor por Dios y por aquellos que Él ha puesto en nuestro camino. La santidad no es algo reservado para unos pocos, está al alcance de todos los cristianos. De hecho, la verdadera santidad está estrechamente relacionada con la humildad y el servicio. Como Jesús nos enseñó. No podemos ser grandes ante Dios si no somos humildes y servimos a los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la santidad se logra a través de la vivencia de las virtudes. Y la humildad es una de las virtudes más importantes. Al ser humildes, nos vaciamos de nuestro ego y permitimos que Dios trabaje en nosotros, transformándonos en instrumentos de su amor. Además, el servicio es un camino que nos lleva a la santidad. Al servir a los demás, estamos imitando a Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir. San Francisco de Asís, uno de los grandes santos de la Iglesia, entendió esto profundamente. Vivió una vida de humildad y servicio, renunciando a la riqueza y al poder para seguir el ejemplo de Cristo. Su vida es un testimonio claro de cómo la humildad y el servicio son los verdaderos caminos hacia la santidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han seguido el ejemplo de Jesús al vivir una vida de humildad y servicio. Estos santos nos muestran que el camino hacia la santidad no pasa por la acumulación de riquezas o poder, sino por el servicio a los demás y la renuncia al orgullo. San Teresa de Calcuta es un ejemplo claro de lo que significa vivir la humildad y el servicio. Pasó su vida sirviendo a los más pobres y necesitados, sin buscar ninguna recompensa personal. Su vida fue un testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en amar a los más pequeños, a los más vulnerables, a los que la sociedad olvida. San Juan Bosco, fundador de los salesianos, dedicó su vida a servir a los jóvenes, especialmente a los más pobres. A través de su obra, enseñó que el verdadero éxito en la vida no se mide por los logros personales, sino por la capacidad de ayudar a los demás a crecer en su fe y en su vida cristiana. Hoy, Jesús nos invita a seguir su ejemplo de humildad y servicio. Nos llama a despojarnos de las vanidades y del orgullo que tantas veces nos alejan de los demás. En lugar de buscar ser reconocidos, nos llama a hacer el bien sin esperar nada a cambio. A servir con un corazón puro, como lo haría un niño. Este es el verdadero camino de seguimiento a Jesús. Un camino que no siempre es fácil, pero que nos llena de paz y alegría verdadera. Porque, como nos enseña San Juan Pablo II, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida cristiana es una vida de servicio. Una vida que refleja el amor de Dios en cada uno de nuestros gestos y acciones. La humildad y el servicio no son solo actitudes personales, sino también una característica fundamental de la comunidad cristiana. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir y a reflejar estas virtudes de manera colectiva. La humildad y el servicio se deben manifestar en la vida de la Iglesia, no solo a través de las acciones de sus miembros individuales,
sino también en la forma en que la comunidad cristiana se relaciona con el mundo. El futuro de Jesús no era difícil de adivinar. Pero para Jesús no era una fatalidad. Sabía que era su destino, consecuencia de anunciar el reino. Mientras tanto, los apóstoles están en otra onda totalmente diferente. Da la impresión de que no se enteran de lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos solamente piensan en quién es el más importante entre ellos. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? Imagino que se situarían siempre después de Jesús. Pero se ve que ya iban pensando en la herencia. Y en que el que se quedase con la herencia sería el que iba a tener la sartén por el mango. Es que no se habían enterado de nada. Absolutamente de nada. En el reino no hay primeros. O mejor, sí hay primeros pero, paradójicamente, primeros serán los que se hagan los últimos y servidores de todos. Es un cambio de perspectiva brutal. Es un cambio revolucionario porque nuestro mundo no es así. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos exhorta a vivir unidos. Con un mismo sentir, un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La humildad y el servicio son fundamentales para la unidad de la Iglesia. Cuando los cristianos viven en humildad, están dispuestos a dejar de lado sus propios intereses para servir a los demás. Esta unidad en el servicio es una poderosa herramienta para dar testimonio del amor de Dios en el mundo. En muchas ocasiones, la comunidad cristiana está llamada a actuar como un faro de esperanza y solidaridad. A través de la caridad y el servicio a los más necesitados. La Iglesia puede mostrar a los demás la verdadera esencia del cristianismo. Un amor que se concreta en hechos, que no busca reconocimiento ni recompensa, sino que simplemente se da sin medida. La humildad de la Iglesia, tanto a nivel individual como comunitario, es un testimonio de que la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por el amor que se da. A lo largo de los Evangelios, vemos cómo Jesús vivió estos principios de humildad y servicio. Su vida misma es el modelo perfecto a seguir. En San Marcos 9, vemos que Jesús no solo predica sobre la humildad, sino que la pone en práctica en su propia vida. A pesar de ser el Hijo de Dios, se hizo uno de nosotros. Tomó la forma de siervo y vivió entre los pobres y marginados. En su última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Un acto reservado solo para los sirvientes en la cultura judía de la época. Con este gesto, les enseñó a sus seguidores que, aunque Él era el Maestro, no vino para ser servido, sino para servir. Al hacerlo, nos da un ejemplo concreto de lo que significa vivir la humildad y el servicio. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Este es el camino que Jesús nos invita a seguir, un camino de entrega, de sacrificio y de amor. La verdadera grandeza, según el corazón de Cristo, no se encuentra en el poder, ni en la fama, ni en los logros materiales. La verdadera grandeza está en la capacidad de servir y amar a los demás, sin buscar reconocimiento. En muchos de nosotros, el orgullo y el deseo de ser reconocidos nos alejan de vivir una vida humilde y sencilla. Sin embargo, Jesús nos invita constantemente a volver a nuestro corazón, a reconocer nuestra fragilidad y a humillarnos ante Él. La humildad no es solo una actitud externa, sino una condición interna del corazón. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, habla sobre cómo la humildad es un acto de confianza en Dios. Al reconocer nuestra propia limitación y fragilidad, nos abrimos a la acción de Dios en nuestras vidas. La humildad es, en última instancia, el reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. Al vivir en humildad, nos entregamos a Él, permitiendo que Él nos transforme y nos haga más como Él. El Señor, en su infinita misericordia, no nos pide que seamos perfectos, sino que tengamos un corazón humilde. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús muestra cómo el fariseo, confiado en su propia justicia,
no era escuchado por Dios. Mientras que el publicano, que se reconoció a sí mismo como pecador y humilde, fue perdonado. Esta parábola nos enseña que la humildad es el camino hacia el perdón y la gracia divina. Los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo y San Basilio, han hablado ampliamente sobre la importancia de la humildad en la vida cristiana. Para ellos, la humildad era la base de todas las virtudes. San Juan Crisóstomo decía, la humildad es el fundamento de todo lo bueno. Esta afirmación resalta que, sin humildad, no podemos vivir de manera coherente con el Evangelio. San Basilio, por su parte, decía que la humildad es la puerta por la que entramos al reino de Dios. Sin humildad, no podemos seguir a Cristo de manera auténtica. Porque la humildad nos permite reconocer que dependemos de Dios en todo momento. Nos ayuda a aceptar nuestra debilidad y a confiar en que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. La humildad no es solo una virtud personal, sino que se refleja en la manera en que nos relacionamos con la comunidad. Servir a los demás con humildad significa estar dispuestos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, sin esperar nada a cambio. En la vida de la Iglesia, esto se traduce en el servicio a los pobres, a los enfermos, a los necesitados y a los que están en situaciones difíciles. Jesús nos ha llamado a ser una comunidad de servicio, a vivir como Él vivió. La humildad se expresa en la capacidad de poner a los demás en primer lugar, en la disposición de servir sin buscar recompensas. La vida cristiana, entonces, se convierte en un llamado a vivir de manera contracultural. En un mundo donde el egoísmo y la búsqueda de poder predominan. Que nuestra respuesta a este llamado sea una vida de servicio humilde. Reconociendo que, al servir a los demás, estamos sirviendo a Cristo mismo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, busquemos siempre vivir con humildad, sabiendo que en este camino encontraremos la verdadera paz y la verdadera grandeza. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.